Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este es Mensajes de tu Ser Interno. Mira pues, aquí yo tengo varios mensajes y vamos a ver qué mensajito nos puede estar dando nuestro ser interno. Son mensajitos de amor y desamor que muchísimas veces nos preguntamos qué será de nosotros, qué podremos hacer nosotros con respecto al amor, por qué me sucedió lo que me sucedió. Vamos a ver qué puede ser, qué puede pasar. Aquí hay un análisis de uno de ellos y mira este. Entre tantos que hay acá. Oye lo que dice. Se fue con alguien más joven. Vendrá a buscar ese algo que le falta. Eso no puedes tener la menor duda, ¿sabes? No te preocupes. ¿Te dejó por alguien más joven que tú? ¿O te dejó por alguien, quizás, diría yo, que piensa esa persona más inteligente que tú? ¿Te dejó por alguien que a lo mejor hacía algunas cosas mejor que tú? De eso no te puedes preocupar. De eso no te puedes preocupar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien deja a otra persona, sobre todo por alguien más joven. ¿Por qué no te dejó por alguien de más edad? Yo me pregunto. ¿Por qué siempre es el caso de que dejan a la otra persona por alguien más joven, por alguien más frondoso, por alguien más simpático, por alguien más agradable a la vista? ¿Por qué te dejan por alguien así? Primero que nada, déjame decirte y déjame comentarte y déjame darte esta buena noticia, que generalmente las personas cuando buscan a alguien más joven, sobre todo, vamos a hablar de la parte más joven porque de eso es que nos está hablando nuestro ser interno. Se fue con alguien más joven y vendrá a buscar ese algo que le falta. Se van con alguien más joven porque quieren demostrar todavía que valen. Se van con alguien más joven porque quieren demostrar a la vida, al mundo, a todo el mundo, a ti misma, a ti mismo y a ellos mismos que realmente todavía están en circulación. Hay personas que realmente comienzan a tener eso que llaman un retroceso en la edad, que se quieren poner más jóvenes, se quieren poner como más, a vestirse un poco diferente, como más jóvenes, para llamar la atención a gente de menor edad. Pero eso lo están haciendo de una buena vez por todas, te lo digo, como para poderse sentir seguros o seguras donde están. No sienten que todavía son capaces de continuar o de mantener una relación, por lo menos contigo, y necesitan por lo menos sentirse que todavía pueden llamar la atención, que todavía pueden gustarle a la gente joven. Pero mira, esto es, te quiero es como quien dice, ayudar en el sentido de que no te preocupes. Esta persona que se fue lo está haciendo meramente por el hecho de satisfacer su ego, su orgullo, ese ego de querer gustarle todavía a la gente joven. Entonces se buscan a alguien más joven, no se van a buscar para nada a alguien más viejo, se buscan a alguien más joven, por lo menos no de tu edad, se buscan a alguien más joven que tú, como para dar a entender y demostrarle a todo el mundo, inclusive demostrarte a ti, que es capaz de conseguirse algo más joven. Pero, ¿hasta dónde llega esto? Habrán excepciones. No te lo voy a negar que habrán excepciones en la que la persona se fue con alguien más joven y terminó su vida con esa otra persona más joven. No lo voy a negar. Probablemente también hay que ver cómo vamos a decir así, cómo se mantuvo esa relación. Si fue una relación un poquitico de calvario, un poquitico fuerte, de dolor, quizás a lo mejor esta persona sí buscó a alguien y se encontró a alguien más joven por casualidad y terminó por irse porque no soportaba la relación. Esto puede pasar, ¿sabes? Esto puede pasar. Pero en condiciones normales, en la que tú has estado siempre al giorno, siempre has estado, como quien dice, en la misma
has caminado en la misma línea que ha caminado esa persona, no te has desviado del camino, sino que has seguido adelante en esa relación, y de repente aparece con que siempre te dejaron por alguien más joven, tú no te preocupes. Lo que hay que hacer ahora es la estrategia de lo que viene, la estrategia de ese retorno, porque hay, según estadísticas, más de un 84%, porque el otro porcentaje, el otro 16%, es como quien dice, para aquellos que te dije que quizás a lo mejor no se ven, no se identificaron ya definitivamente con la relación que tenían, alguien se les atravesó como por casualidad y tomaron a esa persona más joven. Pudo haber sido por eso, a lo mejor ni estaba buscando a alguien más joven. Pero cuando la persona se va detrás de alguien más joven, porque es más joven, por el simple hecho de que es más joven, de que es más vital, de que esto, de que más experiencias y tal, qué sé yo, júralo, el 84% de las veces esta persona viene, como quien dice, con la cabeza para abajo. Viene completamente derrotado o derrotada. Viene a buscar nuevamente tu refugio. Ahí es donde tú vas a ver qué vas a hacer, mi querido y adorado amigo, amiga. Ahí es donde tú vas a ver qué vas a hacer definitivamente con esa persona. Porque tú no le puedes dar, recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Eso sí es importante. Recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Porque esta persona definitivamente, como quien dice, peló el pedal. Se equivocó. Dio un mal paso y lo que hizo fue que se vino por un voladero para abajo. ¿Por qué? Porque no toda la vida va a ser color de rosa con esa otra persona. Esa otra persona es más joven y dependiendo la cantidad de años que le lleve. Pero llega el momento en que esa persona más joven se harta, se cansa. Porque ya esta persona que te dejó, que es más vieja, que tiene más edad, tiene sus mañas, tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, y para esa misma persona se le va a hacer muy difícil cumplir con todos esos hábitos, porque la otra persona joven no sabe nada de eso, no sabe cómo es esa persona, no entiende muchísimas cosas, porque es una persona más joven. Eso es sencillamente, esa persona más joven que a lo mejor le lleva unos cuantos años, está pensando en otra onda, está en otra onda, y no en la onda de esta persona. ¿Qué se está creyendo esta persona que te dejó por alguien mucho más joven? Que igualito la vida le iba a ser le iba a servir de la misma manera. Que lo mismo que tú le servías a esa persona, eso lo iba a hacer esa persona joven. Olvídate, mira, eso puedes jurarlo. A lo mejor va a pasar un tiempo. A lo mejor va a pasar el hecho de que esta persona que se fue por el simple hecho de no volver con la cabeza para abajo, como quien dice, con el rabo entre las piernas, con el rabo entre las patas, no va a poder volver porque no quiere que tú se lo saques en cara. A lo mejor ese orgullo lo va a retener o la va a retener por un buen tiempo. Pero va a llegar el momento en que, júralo, que esa persona va a volver. O por lo menos vas a saber de esa persona que no le está yendo, pero para nada bien. Eso es así, eso es automático, eso es prácticamente de cajón, como se dice. Y si no vuelve contigo, por ejemplo, porque el orgullo es una cosa seria, porque va a escuchar que tú le dices, yo te lo dije, y no quiere escuchar eso, porque a lo mejor le vas a entrar y te conoce, y a lo mejor tú le vas a salir con reproches, etcétera. A lo mejor no vuelve, pero va a ir del timbo al tambo. Va a ir de amor en amor. Y sabes una cosa, va a llegar el momento en que se va a conseguir alguien que más o menos tenga su misma edad, si contigo no es. Si tú no le quieres en tu vida, o ya tú conseguiste a alguien, ya no es posible de que esta persona vuelva, va a buscar una persona parecida a ti. ¿Qué tal? ¿Qué noticias te estoy dando? Una persona muy parecida a ti. En edad quizás, también en la manera de ser, quizás en la manera hasta de comportarse, va a buscar una persona parecida a ti. Mira, esos estudios se han hecho y eso es lo que se ha comprobado, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque esta persona se fue
como yo siempre lo digo, sin terminar de cerrar esos cables, esa energía de amor que podía haber entre tú y esa persona. Se fue, como quien dice, por dársela de gallito o de gallita, por dársela de que todavía le gusto a alguien. Sí, ya yo sé que a mi mujer o a mi marido yo le gusto, sí, yo lo sé, como sea, pero yo quiero comprobar que yo le puedo gustar a cualquier otra persona, y más joven. Entonces ese alarde le cuesta muy caro y le va a costar muy caro. Ahora viene la otra parte. Ponle tú que esa persona se dio cuenta definitivamente que puso la torta y que esa otra persona joven lo mandó por un tubo o le sacó todo lo que le pudo sacar y después lo mandó a freír espárragos. Puede pasar. Esa persona, en la primera persona que va a pensar es en ti. Seguro que va a pensar primero en ti. Y va a querer, por supuesto, buscar la manera de comunicarse. La cuestión va a estar en que de qué manera vas a aceptar a esa persona. Yo te recomiendo de todas que inmediatamente esa persona se vaya sin saber si viene o no. Tú te hagas también tu examencito quizás físico y te diga, bueno, si esa persona fue capaz a lo mejor de conseguirse a alguien más joven, a lo mejor yo también tengo la posibilidad, no de más joven, pero sí puedo conseguirme también a alguien que pueda fijarse en mí. Voy a empezar por cambiar algunas cositas en mí. Esto, mira, no está mal. Esa persona mismo, tu ex, sin querer te lo está mostrando. Entonces tú te haces tus pequeños cambios de look, no muy fuertes, ligeros, que realmente se vea como que de verdad como te digo, te estás refrescando más, porque a la hora porque aquí están pasando dos cosas. Primero, por si acaso llegas a verte o a encontrarte con esa persona, que no te veas hecho un guiñapo ahí deshecho ya, que no puedes más, porque te dejó, sino todo lo contrario, un look, algo diferente, pero sin pasarte de la raya, algo muy ligero, algo que se vea que te has refrescado, que esa persona se fue y que tú más bien saliste a flote. Darle a entender eso, ¿entiendes? Que tú nunca te caíste, que siempre estuviste arriba. Y luego cuando esa persona te vea y de paso, sumando lo que le está pasando ahorita con esa persona joven que no le está dando lo que le está queriendo o ella está queriendo, te podrás imaginar lo que viene ahora. Entonces, será de tu parte ponerte lo que se llama recio, duro, dura. Hacerle entender que, ¿quién es que manda aquí? ¿Quién sigue mandando en ese corazoncito? ¿Quién sigue mandando? Pero dale y recoge. Dale y después recoges. No le des todo. Dale solamente para que se acuerde y pruebe lo que realmente de lo que se puede estar perdiendo. Asimismo, porque vamos a estar claros que vamos a pues en la guerra y en el amor todo es válido. Asimismo es. No vas a estar llegando como diciendo, te estaba esperando, qué bueno, pasa adelante, mi hija, mi hijo, ¿cómo estás? Al contrario, no señora, ahora te das tu puesto, te das tu patada, ahora mira así, nada más. Y si esa persona quiere venir, si quiere celeste, que le cueste y que empiece otra vez a levantar puntos contigo. No así nada más, ahora te toca a ti. Porque a lo mejor es muy posible que en una de estas, entonces tú también te encuentres a alguien que te dé amor. Y bueno, esa persona se lo está perdiendo porque ahora encuentras a otra persona que te pueda dar amor. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Así que uno tiene que, como quien dice, no cerrar las puertas. Se fue esa persona, se fue por alguien más joven. Ok, ponte a analizar y ponte a pensar. Ok, sí es posible que se haya ido. Lo que yo le daba a esa persona, yo no creo que a alguien más se lo vaya a dar así como yo le daba. Como yo le trataba. Por algo estuvimos tanto tiempo juntos, probablemente. Entonces, esos años no los ha olvidado. ¿Entiendes? Yo estoy segura que no, yo estoy seguro que no. Eso es lo que pensarías. Y entonces ahora tú también
Bueno, entonces si es así, si vamos a trabajar en esos términos, pues yo también me voy a poner bien, yo voy a hacer mi régimen, mis ejercicios, me voy a poner lindo, linda, acomodarme ese pelo, acomodarme, ponerme linda. Porque uno nunca sabe si esa persona en cualquier momento regresa. Y no es para que te agarre otra vez, no es para que lo aceptes nuevamente, sino para que te vea que tú en ningún momento te caíste en ese pozo, sino que todo lo contrario, ahora subiste más que nunca, ahora estás más elevado, más elevada, ahora sí es verdad que estás valiendo. Y ojalá que llegue y que te encuentre con alguien, o que te esté bien, o que te estés viendo con alguien. Eso sí estaría mero de buenísimo, para que vea y para que respete. Y ahí sí te vas a dar cuenta, porque realmente a ti está llegando a alguien porque estás solo, estás sola, porque el universo te lo está enviando, porque a lo mejor tú estás pidiendo algo bueno para ti ya que esta persona se fue. Esa persona lo estuvo haciendo, era por puro capricho y ego de saber que yo quiero ver, yo sé que yo le puedo gustar a alguien más joven y entonces eso se castiga. Viene el karma, viene la justicia y le da su trancazo allí. Y entonces, y la puede pagar justamente contigo mismo o contigo misma. Entonces, ¿qué te parece esto que te estoy diciendo? Se fue con alguien más joven y vendrá a buscar ese algo que le falta o ese algo que le faltaba. Porque definitivamente va a venir a buscarlo. Eso te lo puedo jurar. Eso es así. Mira, si supieras la cantidad de amigos, amigas, clientes que han llegado aquí a mi consultorio con ese mismo problema, con esa misma, digamos, duda de por qué fue lo que pasó allí. Yo les explico, les digo, según las cartas, dependiendo de lo que les haya salido. Y mira, al rato están volviendo. A lo mejor unos duran un tiempito, dependiendo de con quién se fueron. Otros durarán un poquito más, a lo mejor hasta años. Pero mira, de que vuelven, vuelven. Y tú no puedes estar ni un minuto esperando a que esa persona regrese. Sigue tu camino de una vez. Eso que te marque el destino de que, ajá, se fue, pues ahora yo también me voy. Por un lado se va esa persona, por otro lado te estás yendo tú. Hacer tu vida realmente como es. La vida que tú quieres. Una vida placentera si quieres, pidiéndole por supuesto siempre a tu ser interno que te traiga lo mejor de lo mejor. Ahora vamos a sacar 3 cartitas y vamos a ver entonces qué hay para esas personas que les está pasando esto. Que alguien se fue con alguien más joven y seguramente va a venir a buscar ese algo que le falta, lo va a venir a buscar en tus brazos, lo va a venir a buscar donde tú estás y lo va a venir a buscar quizás para quedarse después. Todo depende de ti, todo depende de lo que tú le digas, todo depende de cómo tú recibas esa persona. Vamos a ver entonces qué hay, qué consejo o qué advertencia. Mira pues, el sol para todo el mundo, se esclarece todo. Y fíjate tú que en cualquier momento tú te vas a dar cuenta que va a haber un esclarecimiento. Es más, puede hasta venir esa persona como amiga o como amigo pidiéndote consejos. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y ahí es donde se empezará o no se empezará. Ahí es donde tú le dirás o no le dirás. Ahí es donde pondrán puntos sobre las íes o no. Vamos a ver otra carta de consejo o de advertencia. La reina o el rey de la casa. Así mismo es. Así es que te va a tratar de ahora en adelante. Porque hay que tener entereza, hay que tener dignidad. Y recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Tu dignidad y tus valores antes que nada para que esa persona de ahora en adelante sepa lo que estuvo a punto de perder si es que no lo perdió ya. Y una tercera carta de consejo o de advertencia. Ajá, mucha tranquilidad, mi querido amigo, mi querida amiga. Todo con calma. No te precipites, esa persona vendrá, pero tú como que si no hubiera venido. Que se esforce, que te busque, que realmente se dé cuenta a ciencia cierta y 100% o 1000 por 1000 que realmente se equivocó contigo. No le des
papaya, como dicen por ahí. No le des papaya. Deja que esa persona se esforce. Quizás a lo mejor tú le diste también mucho, y esa persona no salía de su zona de confort porque de verdad le estabas dando demasiado. Ahora que chupe, como dicen por allí. Bueno, entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente, de verdad los quiero mucho. Y sí, se fue con alguien más joven, vendrá a buscar ese algo que le falta. Ahí te lo dejo. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video y espero que realmente, si esta lectura te resonó, pues toma los consejos de ella, ¿sabes? Y no te preocupes. Lo que te tienes es que ahora poner, como quien dice, al tono. ¿Ok? Así mismo es. No te me achicopales. ¡Pa'lante! Es para allá. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Los quiero mucho. Bye.